ser diferencial y, a ser posible, pues con un poquito más de complicación que esta piedra que predice el tiempo. Pero la ciencia básica, que suele ser el inicio de toda compañía biotecnológica, nace en las instituciones académicas, y de hecho del tipo de empresas que se basan en tecnología punta, quizá las biotecnológicas son las que más dependen, tanto en el inicio como en su desarrollo, del mundo académico, con lo cual hay que tener buenas relaciones, y Genetris pues se enorgullece de tener multitud de colaboraciones y de buenas relaciones con distintos institutos de investigación, hospitales, universidades, etcétera. Aunque la ciencia básica suele ser la base del inicio, hay que hacer desarrollo, porque el pipeline de productos no crece solo a partir de ciencia básica, sino a partir de desarrollos derivados del producto inicial. Y aunque hay que asegurarse que la ciencia es de mayor calidad, tampoco hay que cegarse, y lo digo yo que soy científico, porque la ciencia por sí misma puede dar para un paper asombroso en Nature, Science, Cell o una revista así, pero no constituye por sí misma una compañía, ¿no? Y de hecho, con los casi 40 años de perspectiva que tiene ya la industria biotecnológica, se podría decir que, en general, en lugar de dedicar toda la energía al desarrollo de un determinado producto cuyo futuro nadie puede predecir y que estadísticamente lo más probable es que acabe fallando y no llegando al mercado, pues digo que, en general, es más preferible enfocarse, como dice aquí, en construir un negocio que sea único, que tenga una ciencia de enorme calidad y que pueda mirar al futuro con la tranquilidad de que en 7 o 10 años está bien enfocado o va a poder adaptarse a las necesidades de esos cambios de los años venideros. Y finalmente, 3 o 4 diapositivas para explicaros qué es Celeris, que es una de las compañías de terapia celular más avanzada del mundo, concretamente en competencia con alguna americana, concretamente Osiris Therapeutic. Como supongo que no todo el mundo está familiarizado con qué es una célula madre, pues una célula madre, brevísimamente, se caracteriza por 2 propiedades. Una, porque está continuamente autorrenovándose durante toda la vida del individuo, sin perder esas características, pero de vez en cuando tiene divisiones asimétricas, y las 2 células hijas, en lugar de ser iguales, pues ya no lo son. Una sigue siendo una célula madre que pasa, a este proceso de autorrenovación, mientras que la otra ya es una célula que ha empezado a hacerse algo diferente y acabará siendo una célula diferenciada, de piel, de corazón, de hígado, de lo que sea, ¿no? Hay distintos tipos de células madre, yo creo que esto está hasta en la prensa. Las hay embrionarias, las hay que se obtienen a partir de distintos tipos de tejido del feto o de distintos tejidos del adulto, e incluso en los últimos años han aparecido un par de técnicas, el cloning o estas células pluripotenciales inducidas, que son células adultas a las que se les somete a un tratamiento y se las echa el programa de diferenciación hacia atrás y se las convierte en embrionarias. Todas ellas, en principio, se pueden utilizar, aunque no todas ellas tienen el mismo potencial en cuanto a cuántos tipos distintos de células van a poder ser capaces de dar. Las hay totipotentes, es decir, que cada célula puede dar todos los tipos de células de un organismo, pero esas son solo las de embriones muy tempranos. Pluripotentes, como las embrionarias, o estas que decía ahora del cloning o las células iPS, y multipotentes, que pueden dar a un determinado número de otros tipos celulares, como las fetales y las adultas. Las embrionarias tienen problemas éticos, para usarlas hay que destruir embriones humanos, y además tienen problemas de seguridad. Generan un tipo de tumores que se llaman teratomas, y entonces pues todo eso hay que cuidarlo también antes de aplicárselas a los pacientes. Afortunadamente, las adultas no tienen ese tipo de problemas, ni éticos ni de seguridad, y por lo tanto la absoluta mayoría de las compañías de terapia celular que usan células madre las utilizan adultas.
Celeris es una de estas compañías y, como os decía, tenemos dos productos en ensayos clínicos, uno en fase 3, que son estas células madre de tejido adiposo. El nombre comercial es Ontaril y se utilizan para el tratamiento de la fístula perianal compleja. Y luego hay un producto que se llama CX501, que es un equivalente de piel humana que usamos para tratar esta enfermedad que se llama epidermolisis bullosa. La fístula, tenéis aquí un esquema, es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo que normalmente no están conectadas. Las perianales conectan el recto, si en este esquema este es el recto y este es el ano, conectan la zona perianal con el recto, ¿veis? Un túnel, y son complejas porque no tienen una única trayectoria, sino que tienen bifurcaciones y demás. Actualmente esta patología, que es muy dolorosa y que condiciona mucho la vida del enfermo, pues porque supura y genera malos olores, etcétera, pues no tiene ninguna terapia adecuada. La única terapia es la cirugía, pero si la cirugía es somera, en más del 70% de las ocasiones, al cabo del tiempo, la fístula se vuelve a abrir. Y si la cirugía es muy extensiva, dada la zona, el cirujano no tiene más remedio que cortar los esfínteres anales, con lo cual le genera incontinencia anal al paciente y os podéis imaginar la consiguiente bajada de su calidad de vida. En contraposición a estos problemas de la única terapia, entre comillas, disponible, lo que Celeris propone es un tratamiento con células madre. No cirugía más células madre, sino solo células madre. Entonces, el proceso empieza con una liposucción de la grasa abdominal que realiza un cirujano. El material liposuccionado, que tiene este aspecto, se nos envía a nuestra sala blanca, que fue la primera que se autorizó en España para la fabricación de medicamentos celulares, y allí con unos tratamientos pues se aíslan esas células madre y se les hace multiplicarse hasta obtener los millones necesarios para tratar a los pacientes. Las células madre tienen este aspecto una vez que ya están purificadas y se pueden diferenciar bajo los estímulos adecuados a adipocitos de la grasa, condrocitos del cartílago, osteocitos de hueso, neuronas o células musculares, cardíacas o del músculo esquelético, ¿no? Entonces, la prueba de concepto clínica empezó tratando con éxito una fístula rectovaginal de una paciente. Después se hizo un ensayo clínico fase 1 con 5 pacientes, entre los cuales reunían 8 fístulas, y hubo un 75% de éxito, es decir, el 75% de las fístulas cicatrizaron. En el fase 2, ya con más pacientes, hubo un 71% de éxito y el fase 3 está en marcha y lo estará hasta casi mediados del 2010. Tenemos esperanza, hay que esperar los resultados, pero tenemos esperanzas de que vamos a tener resultados positivos en el fase 3 y entonces se solicitará la autorización para comercializar estas células como medicamento, y eso es algo que esperamos en 2011. Y ya las dos últimas diapositivas sobre el otro tratamiento, el del equivalente de piel humana para la epidermolisis bullosa, que es una enfermedad hereditaria en la que los pacientes tienen una piel muy frágil porque carecen de las proteínas que son fundamentales para mantener la estructura física de la piel. Entonces, nuestro equivalente de piel se prepara de acuerdo con el esquema que veis aquí. De un donante sano se tiene una biopsia de piel y se crea un cultivo de fibroblastos que se embeben en una matriz de fibrina procedente de un banco de sangre, y en esa matriz tridimensional, que hace las veces de una dermis artificial, encima de ella se crece una monocapa de queratinocitos obtenidos de una biopsia de piel del paciente. Lógicamente estos queratinocitos son enfermos y por tanto no van a producir la proteína que hace falta, pero es que los queratinocitos son muy inmunogénicos, provocan rechazos si los pasas de una persona a otra. No tenemos más remedio que utilizar los de los pacientes.